cual el siguiente paso es la reutilización. Ahora la intervención del asambleísta por Cotopaxi por Alianza País, Ana Belén Marín. Yo quisiera en este momento dirigirme a ustedes como una más de este tema tan complejo que es cómo lograr tener un país, un mundo más sostenible. ¿Que es complejo? Definitivamente que sí, pero yo quiero partir de algo, y es que la ley que vamos a ver el día de hoy, la que estamos debatiendo el día de hoy, es muy puntual y se refiere al uso del plástico de un solo uso. Cuando si nosotros tenemos que mirar todo el contexto, y de ahí es que quiero partir. La pregunta es, ¿podemos seguir debatiendo esta ley? Perfecto, pero la pregunta es, ¿qué está haciendo este Parlamento? ¿Qué hace el Parlamento ecuatoriano para que este país sea más sostenible? No solo a nivel de leyes, sino qué ejemplo estamos dando nosotros. ¿Qué ejemplo damos cuando el café que nos servimos todavía nos servimos en los plásticos de un solo uso? ¿Qué ejemplo estamos dando como Parlamento cuando los aires acondicionados de este Parlamento todavía son utilizados con hielo? ¿Qué ejemplo estamos dando cuando la gran mayoría de los vehículos que se utilizan en este Parlamento tienen una alta concentración de contaminación debido a sus años de vida útil? Y de la misma manera, en cuanto a impresoras, computadoras y demás herramientas que utilizamos todos los días, herramientas que utilizamos de manera permanente, que creemos muchas veces que el problema ambiental siempre está afuera, siempre está en otro lado o en el otro lado del mundo, cuando con nuestras acciones de todos los días estamos nosotros mismos generando contaminación, ahora cambiado de nombre y con mayor profundidad, huella de carbono. Entrando en la reflexión respecto a la ley que se está presentando en este momento, yo quiero hacer algunas puntualizaciones. La primera es que la asambleísta Aguiñaga presentó una propuesta de ley bastante interesante respecto a este mismo texto, lo cual debería ser unificada en la Comisión de Desarrollo Económico, ya que existe un error, aspiro de buena voluntad, pero hay un error y hay que asumirlo, que fue enviado a una comisión en la cual no se estaba tratando este tema, y tiene que ser tratado en la Comisión de Desarrollo Económico, y de esa manera se unifica el informe que hoy podamos generar en el primer debate, se unifica con la propuesta del asambleísta Aguiñaga, que puede complementarse tranquilamente y generar un texto absolutamente complementario y eficiente como requiere el país. Ahora, lo que también sí tengo que decir de manera categórica y respetuosa, pero también con mucha preocupación, que para conocimiento de ustedes, queridos asambleístas, recibimos informes de la UTL del señor Mauro Andino, informes que definitivamente no son vinculantes, pero que tienen errores tras errores. Y resulta que el informe de la Unidad Técnica Legislativa menciona que este proyecto tenía que irse a la Comisión de Biodiversidad y menciona que este proyecto tiene que ser una reforma al COA, al título quinto. Realmente no sé qué es lo que está pasando dentro de la Unidad Técnica Legislativa de nuestro Parlamento. Espero que se tomen los correctivos necesarios, porque no es la primera vez, y que el pedido puntual es que se logre unificar el informe del primer debate con una propuesta que ha sido presentada por parte del asambleísta Aguiñaga. También quiero mencionar respecto a la ley que fue aprobada en la semana pasada, respecto a la ley de simplificación tributaria. Respecto a esta ley, también entramos en debate con lo que tiene que ver a las fundas plásticas, algunos puntos que no logramos tener convergencia y que por supuesto es absolutamente normal porque es parte de la democracia, pero que al final del día lo que aprobamos en esta Asamblea Nacional es que nosotros tendremos el ICE a las fundas plásticas de manera progresiva, desde 4 centavos hasta los 10 centavos, que es
la progresividad que se aplicará a partir del siguiente año. Y también en el tema de las fundas biodegradables se disminuye al 50% el valor del ICE. Y ahí hago un paréntesis técnico que me parece absolutamente responsable decirlo, y comparto plenamente lo que el asambleísta Mauricio Proaño mencionó respecto a las fundas biodegradables. Cuando escuchamos fundas biodegradables, creemos que es absolutamente biodegradable, que se degrada el 100% y que beneficia totalmente al ambiente, cuando ese es un concepto errado, y es importante que todos estemos con la claridad suficiente para saber cuáles son las diferencias entre una funda convencional y una biodegradable. Y por eso es que sostengo que la presente ley que ha sido presentada recomendaría que se enfoque exclusivamente al uso al plástico de un solo uso. Eso nos va a permitir tener puntualización de los factores que se pueden aprovechar y cuáles no. Pero también tener en claro un tema que es extremadamente necesario para el sector productivo. Recordemos que para la exportación de banano, por ejemplo, se utiliza plástico para hacer la cobertura de las cajas y poder exportar. De igual manera, en las flores se utiliza plástico para la envoltura y poder exportar, en el camarón. Entonces, si decidimos en este momento hacer una ley que vaya vinculada a la optimización y a la disminución de este recurso, definitivamente hay que buscar una alternativa. Esa alternativa tiene que ser equilibrada, no solamente a nivel ambiental, sino sobre todo a nivel económico. No podemos encarecer una caja de banano o encarecer extremadamente una caja de banano porque perdemos competitividad en el mercado. Y esos son los puntos en los cuales debemos buscar un balance entre el tema social, ambiental y económico, que eso básicamente son los que buscan los objetivos de desarrollo sostenible. De los 17 objetivos planteados, esta norma, la que estamos discutiendo el día de hoy, y las propuestas que podemos nosotros hacer en el Parlamento, definitivamente que van a apoyar a que todo vaya alineado a tener un país y un mundo más sostenible. Quiero ponerme en la parte final en contexto respecto a las últimas 2 semanas de este mes, que han transcurrido, respecto a la COP25, que tenía que ser en Chile y que se desarrolló en Madrid, España. ¿Y por qué menciono esto? Menciono esto porque el gran título de esta COP es Acciones climáticas. Las acciones climáticas no solamente se pueden generar a través de leyes. Las acciones climáticas tenemos que realizarlas desde nuestros hábitos. Y les invito, estimados colegas asambleístas, en calidad de presidenta de la Red de Parlaméricas, de la Red Parlamentaria de Cambio Climático, invitarles a que todos nos sumemos a hacer que este Parlamento sea un Parlamento sostenible, sea un Parlamento que permita ser mucho más competitivo en temas de resiliencia y, por supuesto, también lograr que este Parlamento llegue a ser carbono neutro. ¿Cómo lograrlo? Identifiquemos cuáles son nuestros principales ejes de contaminación. Y yo he logrado identificar uno de ellos. El Parlamento ecuatoriano tiene un gasto importante en los viajes de nosotros como asambleístas, en los vuelos como asambleístas. Para conocimiento de ustedes, existe una plataforma de las Naciones Unidas, de la Convención Marco de Cambio Climático, en la cual permite que se puedan generar medidas de compensación a esas emisiones. Si nosotros hacemos una sumatoria de cuántas toneladas de carbono emitimos como parlamentarios de nuestros traslados a nivel semanal, sumamos las toneladas y sumamos qué actividades y medidas de compensación podemos aplicarlas, definitivamente que estoy convencida que sí podemos hacerlo. Pero esto solamente se puede lograr cuando todos los 137 asambleístas, más nuestros asesores y asistentes, estemos convencidos que las acciones climáticas no esperan, tienen que generarse desde nuestros propios hábitos todos los días y de manera permanente. Concluyo invitando al presidente de la Asamblea Nacional y que por su intermedio, presidente, vicepresidentes de la Asamblea Nacional, logremos que el Parlamento ecuatoriano logre ser un Parlamento verde, equilibrado, sostenible y que lleguemos a ser carbono neutro. Gracias, presidente.
Intervención de la asambleísta Ana Belén Marín, representante